Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Esta noche vamos a conocer a uno de los candidatos de uno de los partidos a las elecciones nacionales del próximo 20 de diciembre. Nos acompaña en plató Ariel Jerez, cabeza de lista al Congreso por Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. Encantado de estar aquí. La primera pregunta, sí. ¿Qué supone para usted el hecho de ser cabeza de lista por Guadalajara? Pues supone, la verdad, que un reto muy importante que asumimos con muchísimas ganas. Como sabes, fue una situación un tanto sobrevenida, que teníamos una líder, yo creo que ideal, Blanca Calvo, que tenía una trayectoria con la que estábamos encantados que fuese nuestra representante en el trabajo de Guadalajara, pero bueno, un poco los líos que ha habido en el espacio de la Unidad Popular y la confluencia de la izquierda la ha hecho un poco ver frustradas sus expectativas. Y bueno, pues me ha tocado venir a cubrir ese puesto en la medida en que, bueno, con las posibilidades que tenemos de ganar en nuestro diputado, un tercer diputado en Guadalajara, ha hecho que el equipo de trabajo, Pablo, Íñigo, del que soy compañero de la facultad desde hace muchos años, me considerasen como una persona idónea para venir a trabajar a Guadalajara. ¿Cómo han sido los primeros días? ¿Cómo están siendo los primeros días de trabajo aquí? La verdad que muy interesantes. Nos hemos encontrado con un equipo de trabajo excepcional, la verdad, con Fernando Plaza a la cabeza como secretario general, pero bueno, también con José Carlos Gismero, con un líder sindical de trayectoria en el corredor, con Marta Miranda, que hemos incorporado como sociedad civil en el segundo puesto de la lista, que es una representante de la plataforma de sanidad, y la verdad que muy buena sintonía, un trabajo intenso y también previamente ya habíamos un poco aterrizado en la zona norte, en Molina de Aragón, que hace 2 sábados tuvimos un primer encuentro de los círculos rurales en estatal de Podemos, es decir, vinieron 70 círculos rurales de toda España para organizar un poco el trabajo que estamos haciendo. Yo soy consejero estatal responsable del mundo rural y memoria histórica. Llevo 2 temas que nos hemos dejado un poco atrás, pero que tienen que ser parte fundamental de nuestro proyecto de cambio. Uno de los asuntos de los que usted hacía referencia, esa falta de confluencia entre Unidad Popular y Podemos, es algo que está encima de la mesa. Yo no sé si piensa usted que les puede perjudicar a la hora de que cada una de las 2 formaciones tenga buenos resultados y alcance ese objetivo de tener un diputado. Evidentemente, por supuesto que hay ahí una tensión, pero vamos, yo creo que estamos en condiciones de superarlo. Creo que claramente nosotros tenemos una propuesta de trabajo y un empuje como partido que venimos realmente, creo que innovando mucho en la política. Y bueno, yo la verdad que es un espacio con el que siempre le he tenido mucho respeto a algunas bases partidarias que han estado siempre trabajando dentro de los movimientos sociales, de los tejidos asociativos, y yo le tengo un profundo respeto a los compañeros de Izquierda Unida, pero bueno, creo que en este momento en la oportunidad histórica del cambio nos obliga a pensar en la necesidad de acumular fuerzas para, derrotar un poco un bipartidismo que ya lleva una trayectoria de deterioro institucional y cultural democrático muy importante, ¿no? ¿Este es el momento vital para Podemos y para Pablo Iglesias? Yo creo que es un momento vital. O sea, llegó la hora de la verdad. Yo creo que, como sabes, nuestro lema es ahora, y creo que es un es ahora que no solo es para Podemos, yo creo que es un es ahora para España en general, e incluso diría que para Europa. Estamos en un momento de cambio de ciclo histórico a nivel global muy importante, donde los retos para la construcción, seguir construyendo ciudadanía democrática frente a poderes cada vez más alejados de la ciudadanía, más desresponsabilizados y con una voluntad de depredación de los recursos comunes que realmente nos ponen contra las cuerdas. Y realmente yo creo que tenemos un efecto un tanto milagroso, en el sentido de decir que hace 3 años esto era casi impensable, y bueno, gracias un poco a haber trabajado, yo creo que muy bien,
digamos, el análisis social, la reflexión que tenemos sobre las transformaciones tecnológicas, institucionales y todos los cambios que hay que impulsar, yo creo que eso se ha reflejado en un trabajo de discurso y una inteligencia que creo que, bueno, también con un liderazgo excepcional como es Pablo, pero yo creo que también Íñigo y Carolina y tantos otros compañeros que realmente han podido llevar a los medios de comunicación un discurso nuevo que yo creo que está llamando mucho la atención de la gente, porque la gente se da cuenta que es necesario el cambio hoy, ¿no? En Castilla-La Mancha Podemos ha tenido apoyo, en la provincia de Guadalajara uno de los 2 diputados regionales David es de aquí, Llorente. y también en Toledo son los 2 diputados regionales que han hecho que el gobierno de Castilla-La Mancha cambie después de 4 años. En ese sentido yo creo que estamos en un momento de, digamos, de confluencias, de espacios que queremos el cambio, y en ese sentido, digamos, creemos que para profundizar el cambio y orientarlo en la dirección más transformadora posible, creo que nuestro gran objetivo es quedar por delante del Partido Socialista, sin lugar a duda, ¿no? Ese es el principal objetivo que tiene Podemos. Por supuesto. Es decir, yo creo que además es un objetivo que estamos al alcance de poder lograrlo. Creo que lamentablemente el PSOE tiene una serie de rémoras en los últimos años que, bueno, ha hecho una renovación generacional, ha cambiado de caras, pero los problemas de fondo que lastran en el partido, que no son los años, es decir, que, digamos, los años podrían ser una virtud en un partido. Aquí yo creo que digamos, los problemas que tiene el PSOE son, pues bueno, en buena medida los abusos de sus cargos históricos, las puertas giratorias, que están actuando, digamos, lamentablemente como lobistas de grandes empresas que hoy por hoy no tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía. Se disputan ese puesto con Ciudadanos. Nos disputamos este puesto con Ciudadanos, una fuerza que se presenta también como nueva, pero yo tengo digamos, mis reservas y mis limitaciones en pensar que ya llevan un recorrido institucional muy concreto, y vamos a ver un poco qué perfil van presentando. Yo lamentablemente veo que tienen una extracción toda muy de un espacio económico y social, digamos, muy vinculado a las políticas de las élites. Son de extracción sus profesionales preferentemente de bancos, de aseguradoras y de otros espacios económicos, que a mí me hace temer que este planteamiento digamos, del cambio sensato se va a quedar en demasiado sensato y con poca voluntad transformadora. Vamos a ir conociendo parte del programa electoral que tiene Podemos, de lo que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la campaña electoral en este año electoral, desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el principal caballo de batalla del que va a hablar a la gente Podemos? ¿Su principal base en su programa electoral? Yo creo que, digamos, lo que manejamos tiene que ver también con lo que habíamos comentado, ¿no? El momento, ¿no? Es decir, creo que es un momento de plantear una propuesta de transformación amplia, con, digamos, profundidad de campo, que la veamos, que tiene que tener un recorrido necesario, que conlleva una amplia transformación institucional, reconstituyente, en el sentido de que tenemos que tener una gran reforma constitucional que nosotros planteamos en 5 grandes líneas. Por un lado, la primera es, digamos, reformar un poco la democracia, hacer una democracia real, ya con un planteamiento, digamos, de recuperar una igualdad política que tiene, entre otras cosas, una transformación del sistema electoral que genera todavía unas mayorías preferentemente conservadoras de manera demasiado automática. No nos podemos olvidar que en este país nos hemos pasado buena parte de nuestras legislaturas democráticas, la mayoría bajo situaciones de mayoría absoluta, que para empezar no han dejado ni funcionar las comisiones de investigación, es decir, es una cosa tremenda, y en ese sentido yo creo que un sistema más representativo sería mucho más coherente con la pluralidad existente en España, y en ese sentido es fundamental. La transformación del sistema electoral, eliminar los privilegios de todos los cargos de las cámaras, que son excesivos, tendrían que tener, pues, los derechos de cualquier trabajador, y que no nos conviertan en, digamos, un tanto que tienen esos comportamientos casta posteriormente, ¿no? Digamos. Y bueno, también, pues,
potenciar y toda la democracia participativa, facilitar las iniciativas legislativas populares, hacer más caso, ¿no?, a cuando la gente se moviliza civilizadamente y recoge firmas, como resultó con Ada Colau, con el tema de las hipotecas y los desahucios. Cuando va al Parlamento, yo creo que habría que hacerle más caso, y ese es el primer punto fundamental. Después, evidentemente, también el otro vector clave de la transformación es la justicia independiente. Tenemos que garantizar que la justicia se despolitice, para empezar por el propio Tribunal Constitucional. Eso es complicado. Bueno, es decir, es complicado. Sinceramente, aunque todos estemos deseando que la justicia sea independiente, la realidad es la que es. Bueno, lo que pasa es que hay que tomar medidas y generar acuerdos evidenciando lo mal que ha funcionado hasta ahora, las limitaciones y el coste que ha tenido para la democracia y la economía española, que estas dinámicas de la justicia se hayan visto tan, digamos, amigas de determinados procesos políticos, que bueno, tenemos que sin duda revisarlo con medidas como nosotros estamos proponiendo incluso la elección de jueces, ¿no? Realmente yo creo que se puede avanzar muchísimo en sacarle esta tutela política a un poder judicial que tiene que digamos, tener muy clara, digamos, la necesidad de asegurar y garantizar la igualdad ante la ley. Es decir, en este momento hemos tenido una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que permite a señores que están en procedimientos de corrupción seguir funcionando cuando tendrían que estar separados de la vida pública de manera inmediata. Esto tiene que ver con el tercer punto de la transformación constitucional que necesitamos, que es el de la erradicación de la corrupción. Evidentemente aquí, digamos, queremos meter como mandato constitucional la prohibición de las puertas giratorias. Las puertas giratorias es el mecanismo de cooptación del poder económico de los representantes. Y entonces este es el primer tema para regular una actividad lobística que cada vez es terrible, y la actividad lobística, la de influencia, tener la capacidad de hacer relaciones públicas para convencer por parte de las corporaciones, nos ha llevado a situaciones que hoy tenemos que revisar. El otro día estábamos hablando en el Parlamento Europeo con unos compañeros que nos contaban que sobre el Parlamento Europeo hay más de 10.000 lobistas de empresas que presionan sobre la producción legal del Parlamento Europeo. Las ONGs y las entidades civiles solo tienen 500. Esa es la proporción un poco que tenemos que reacomodar, porque si no los intereses de la ciudadanía quedan subrepresentados frente a los intereses de las grandes corporaciones. Yo creo que esto es fundamental también, avanzar en limitar el poder de los partidos políticos en gestionar de manera opaca sus propios fondos. El tema de las fundaciones de los partidos políticos es un tema a revisar de manera urgente. Ahí ya vemos como todo el mundo pues tiene bastantes cuitas que tenemos que yo creo que evidenciar también, y en ese sentido los medios de comunicación tendríais que hacer un poco más de presión sobre determinados comportamientos. En el caso de Ciudadanos no tienen para nada claras las cuentas de su fundación y las del partido. En este momento nos hace sospechar que lamentablemente la dinámica de los sobres ya está presente en este nuevo partido. Y bueno, sin embargo, nosotros tenemos un planteamiento de política de transparencia total. Para empezar, porque no nos endeudamos con los bancos y nuestra financiación de nuestras campañas es a través del crowdfunding y de los microcréditos que nos presta la gente. Nosotros nos gastamos lo que la gente nos está dispuesta a prestarnos, y en ese sentido respondemos a nuestros prestamistas, que es la gente. Nos quedan 2 puntos de esos 5 acuerdos necesarios que dice Podemos para construir un nuevo país. Los derechos sociales, claramente, digamos, tenemos que tener un planteamiento de blindaje constitucional de los derechos sociales. Sería como hacer un 135 a la inversa, ¿no? Es decir, en vez de garantizar que vamos a pagar a los grandes bancos y acreedores de una deuda pública que habría que revisar, porque claramente ha habido comportamientos abusivos por ambas partes, de los que contrayeron la deuda, nuestros políticos que contrayeron la deuda con los bancos que prestaron en condiciones que habría que sin duda revisar. Tenemos que, sin embargo, garantizar cuestiones
evidentemente la educación, la sanidad, la vivienda, pero incluso habría que pensar en cuestiones que van más allá. Tal como está el patio, yo creo que habría que convertir el derecho a la alimentación y el derecho al agua también en derechos constitucionales. Una de las cosas que planteamos desde el mundo rural es la necesidad de contar con un defensor de las generaciones venideras, ¿no? Es decir, tener una institución que piense en términos estratégicos cómo vamos a manejar nuestros recursos, y en ese sentido pues esa es una cuestión sin duda clave. Y después el último elemento es el de la unidad en la diversidad, ser conscientes de que tenemos un país con una diversidad pluricultural y plurilingüística que nos obliga a tener un comportamiento mucho más generoso en los intercambios que tenemos, y que hasta ahora, digamos, yo creo que estamos ahí en un permanente choque de trenes y una tensión entre banderas que yo creo que a la gente ya la tiene hasta aburrida, ¿no? Yo creo que ya hace falta pasar un poquito más allá de esta proposición un tanto antigua de ley y orden, a entender que hoy las cosas son más se manejan más en términos de derechos y convivencias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hace falta negociar, dialogar, y en ese sentido también votar, en este caso en un referéndum, para salir del callejón sin salida donde nos han metido los nacionalismos que bueno, ¿qué queremos hacer? Es que no vamos a querer intervenir en Cataluña, son cosas como un poco locas que creo que tenemos que tomar con más tranquilidad y más diálogo, sobre todo. Esos son los 5 puntos fundamentales que plantea Podemos para un nuevo país, y ahí tiene un completo programa electoral basado en 10 puntos. Desde aquí, aunque nosotros tratamos de ser una ventana y presentarles a todos los candidatos y que puedan hablar y puedan escuchar y entender todas las propuestas de todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones, les animamos a que se metan en las páginas web de todos los partidos políticos y lean sus programas electorales. Aquí no nos da tiempo a profundizar en todos los puntos, pero hay un principal problema en este país, que es el desempleo. Ustedes tienen medidas y tienen ideas. Hay 2 puntos que tienen mucho que ver con este asunto para conseguir un empleo digno para todos. Bueno, ahí en el tema de conseguir un empleo digno para todos es parte de un trabajo a construir sobre un cuestionamiento básico de la filosofía económica que nos ha traído un poco hasta esta situación de crisis excesiva, que es un poco las políticas de austeridad que nos plantean los mercados, que nos venden como digamos, la única salida posible de la crisis, cuando muy por el contrario son muchísimos los economistas de reconocido prestigio internacional que están planteando que más bien al contrario, que para salir de esta crisis hay que aumentar la capacidad de compra de la gente, evidentemente de los salarios, que hoy tenemos una situación tan triste como que hay gente que tiene trabajo pero es pobre, y cada vez más, ¿no? Porque tenemos unos sueldos que son cada vez más de miseria. Me contaban el otro día la situación que tenemos aquí en toda la empresa logística del Corredor de Henares, donde se están dando ya situaciones de subcontratación que ya ni siquiera se paga, ni siquiera ya se contrata a través de las empresas de trabajo temporal que pagan los convenios a 9 euros la hora, ¿no? Ya se están pagando cosas de 5,5 y 6 euros, cuando esto es absolutamente evitable con inspección de trabajo, con una estrategia y una voluntad política de no permitir que estas situaciones se den, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una parte que tiene que ver con una actitud mucho más activa sobre la situación de la creación de empleo, pero también con un contexto económico en el que hay que ir abriendo nuevas propuestas que tienen que también dignificar los salarios hoy existentes. Tenemos todo un programa de rentas mínimas y complementarias para garantizar unos mínimos ingresos por unidad familiar que permitan resolver situaciones de necesidad que sin duda hay que superar, y después toda una propuesta de transición hacia un cambio de modelo productivo, en donde todo el tema de transiciones energéticas es fundamental y nos permitirían en buena medida reciclar todo un saber hacer de toda la digamos
la cultura de la construcción que hemos tenido, que se ha pinchado cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, pero que hoy la transformación de los hogares para climatizarlos y hacerlos optimizar los consumos energéticos estamos hablando de cuestiones que están siendo apoyadas y reclamadas desde la normativa europea, ¿vale? Son transformaciones de medio y largo plazo en las que hemos tenido una situación puntera en términos de investigación, como se demostró un poco con todas las energías renovables, y que sin embargo hemos dado pasos para atrás y que ahí sin embargo tenemos un montón de, digamos, de espacio para abrir iniciativas en las que estamos previendo que con unas inversiones digamos, razonables también con reformas fiscales que vamos a dar, se pueden estar creando unos 200.000 puestos de trabajo estables y modificando todo un parque inmobiliario que tenemos una situación tan increíble que con nuestras condiciones climatológicas un hogar en España gasta el 40% más de energía que en Francia. Esto es una cuestión de calidades materiales, orientaciones de las casas, cómo se han utilizado ventanas, puertas y cómo se usan los sistemas de calefacción, que sin embargo puede haber un gran cambio generando mucha mayor autonomía energética dentro de las propias edificaciones, ¿no? Dicen de ustedes, sus detractores, usted lo habrá oído igual que yo, que dentro de su programa electoral y de su discurso tienen grandes palabras, le dicen a la gente lo que quiere oír, pero no tienen medidas concretas, que de alguna manera hacen demagogia. Bueno, esta es una cuestión, digamos, que claramente es parte del el recurso en el debate electoral. Creo que nosotros tenemos propuestas innovadoras en las que, por supuesto, para llevarlas a cabo vamos a encontrarnos sin duda resistencias, que vamos a tener que echar pulsos a determinados sectores económicos que están muy cómodos ganando en este modelo beneficios extraordinarios y que nosotros tendremos que reconducirlos y generarles situación de negocio en la que se transitarán hacia mayores beneficios y que evidentemente esto, bueno, hace falta una, digamos, valentía política que hasta ahora ninguno el resto de partidos políticos está mostrando. Me imagino que ustedes tendrán una estrategia para llevarlo a cabo. Por supuesto, y en ese sentido, digamos, son toda una serie digamos, de elementos de política económica que se van complementando, que yo creo que tienen una coherencia, digamos, muy razonable y bien avalada por economistas, sin duda, no de los que nos muestran normalmente las televisiones, que son los economistas neoliberales, sino que también hay otro tipo de economistas de tipo keynesiano que creen en la recuperación del poder público para intervenir en la economía y para poder apoyar, digamos, salidas beneficiosas para la gente. Lamentablemente los mercados, hasta el día de hoy, la retirada del Estado ha servido no tanto para desregular, que también, sino que lo que hemos visto es cómo los intereses privados han colonizado las administraciones públicas. Estamos viendo en sanidad y en cualquier otro campo cómo las privatizaciones no han mejorado necesariamente los servicios. Es más, tenemos que revisar ahora cómo vamos a solventar problemas. Concretamente, el otro día hablando con nuestra candidata de Cuenca, que es médica, nos comentaba cómo está habiendo problemas con las lavanderías externalizadas, que están llegando las ropas sanitarias a los hospitales mojada, rota, y que se ven en situaciones muy incómodas para resolver problemas que hoy podrían estar, digamos, creo que, digamos, la intervención pública gestionada con otros criterios puede ser tan válida como la privada. Este es un año eminentemente electoral, llevamos prácticamente todo el año en campaña, pre-campaña y elecciones, así vamos a acabar también el año 2015 y es un año en el que las elecciones nos han mostrado un cambio, se acabaron ya las grandes mayorías, es necesario pactar, en las municipales y en las autonómicas hubo muchos pactos, apoyos puntuales. ¿Podemos tiene claro con quién pactaría y con quién no pactaría? ¿A quién le brindaría su apoyo y a quién no? Y ahí estamos un poco en lo que comentábamos previamente. Nosotros creemos que la única manera de liderar un proyecto de cambio con suficiente profundidad es que seamos superar al PSOE en la medida en que seamos la primera fuerza del campo progresista.
En ese sentido, bueno, creo que nuestra política de pactos ya ha quedado puesta encima de la mesa dentro de las relaciones, dentro de las elecciones autonómicas. Hemos brindado la posibilidad de generar gobiernos progresistas allí donde hemos podido, pero no nos hemos comprometido a formar parte de ellos porque vemos que bajo el liderazgo del PSOE, tal cual han sido sus digamos, dinámicas de renovación y sus planteamientos, no nos podemos coaligar de esa manera. Yo creo que de todas formas, también con Ciudadanos, creo que también compartimos algunos espacios digamos, de renovación que consideramos importantes, entre ellos, por ejemplo, el sistema electoral y posiblemente algunos elementos de renovación del sistema de justicia, en el que también nos podremos apoyar puntualmente. Pero ya digo que claramente lo tenemos, nuestra propuesta de cambio se hace desde una posición de liderazgo en estas coaliciones, si no, no creo que formemos parte de gobiernos liderados por otros. Eso creo que ya ha quedado claro tanto en la política autonómica y creo que también se va a volver a dejar más claro ahora en las generales. Intuyo de sus palabras que con quien no comparten nada es con el Partido Popular. No, yo creo que realmente con el Partido Popular, con lo que la trayectoria que ha demostrado, creo que ya no se puede compartir nada. Creo que es un partido que se merece pasar a la historia. Lamentablemente la historia de sus 3 tesoreros y la estructura digamos de financiación ilegal que ha mantenido ya la iremos descubriendo en los próximos años, pero es una cosa absolutamente terrible y abusiva de la ciudadanía. Pues de momento lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, pero Ariel Jerez, cabeza de lista al Congreso por la provincia de Guadalajara de Podemos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer acercamiento muy amable, que hemos tenido. Y encantado de acudir a siempre que nos invites. Estaremos pendientes y le conoceremos más en profundidad a usted y al resto de los candidatos en todos los actos que tenemos por delante, que seguro que van a ser muchos. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias también a ustedes una semana más. Buenas noches, descansen, en 7 días más protagonistas.